Bueno, ya estamos de regreso en el seminario y vamos a continuar con la ponencia de la doctora Julieta Valentina y la maestra Mónica Sánchez. Bueno, la doctora Julieta es profesora titular en la Universidad Abierta, Innovación Educativa y de Educación a Distancia. Es profesora del programa de posgrado en Pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Tiene una trayectoria que ha coordinado más de 14 proyectos y también ha llevado a la dirección académica, diseño, planeación. Ha dirigido tesis de licenciatura, de posgrado y se ha presentado en eventos académicos nacionales e internacionales. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Cómputo en Educación. También forma parte del Comité Científico y de Organización RIGES de 2014 y es miembro fundadora de la Red Pedagógica Contemporánea. Por otro lado, la maestra Mónica Sánchez es licenciada en Pedagogía y en Educación Preescolar. También es maestra en Pedagogía por parte de la Facultad de Filosofía y Letras por parte de la UNAM y es candidata a doctora en la Facultad de Pedagogía. Su trayectoria profesional ha sido principalmente en el área de formación docente a nivel superior, desde el nivel educación inicial y preescolar hasta posgrado. Y bueno, sus líneas de investigación son la formación docente, el diseño curricular y la cultura física. El psicoanálisis ha sido la perspectiva de análisis e intervención la que ha guiado su praxis desde una formación teórica y desde una revisión continua. Entonces, bueno, sin más, le doy la palabra a la maestra Julieta y a la doctora Julieta y a la maestra Mónica. Muchas gracias. Adelante. ¿Podrían compartir la pantalla, por favor? Muchas gracias. Bienvenidos a todos y a todas. Le damos nuestro agradecimiento por esta invitación al Seminario Internacional La Invención de las Fronteras, Ciencia y Arte, Exploraciones Transdisciplinares. Le damos nuestro agradecimiento a la doctora Arlet Rodríguez Orozco, a la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia de la UNAM. Y bueno, pues iniciamos. Esta conferencia que les preparamos hoy es Pedagogía Contemporánea como el tamiz de las fronteras porosas de la filosofía, la ciencia, el arte y la tecnología, que estará a cargo de la doctora Julieta Valentina García Méndez y mía, la maestra Mónica Sánchez Vázquez del Mercado. Nosotros somos de la Facultad de Filosofía y Letras, ahí es donde hemos estudiado y cursado los grados académicos de la UNAM en la Facultad de Filosofía y Letras en el posgrado de Pedagogía. Y bueno, iniciamos. La agenda que les preparamos el día de hoy es Pedagogía Contemporánea, el tamiz pedagógico contemporáneo, la filosofía, la ciencia, el arte y la tecnología, fronteras porosas entre disciplinas y experiencias pedagógicas contemporáneas para la innovación transdisciplinaria, curricular y didáctica. Bueno, pues la pedagogía contemporánea es de naturaleza filosófica, es racional, es dinámica, heurística, especulativa, propositiva, crítica, radical y transformadora. Cuando nosotras hablamos de pedagogía contemporánea, es una propuesta teórica, metodológica, instrumental y de praxis específica que hemos venido trabajando a lo largo de varias décadas y que yo me sumo a esta propuesta de la doctora Julieta Valentina García Méndez desde hace ya casi 10 años. Entonces hemos profundizado, hemos difundido, hemos formado docentes y hemos ampliado y profundizado esta propuesta de pedagogía contemporánea.
Bueno, es propositiva porque idea, diseña, planifica, realiza y evalúa su acción con propósitos positivos. ¿Sí? Proponemos, pero no, la pedagogía contemporánea propone, pero no impone, porque también entiende que pues los contextos son distintos, que cada disciplina, cada docente o cada espacio académico tiene diferentes niveles y contextos para la apropiación de esta propuesta pedagógica contemporánea. Es crítica porque promueve una reflexión escindida. Lo que queremos es desnaturalizar lo que está naturalizado. Ahorita vamos a ir viendo por qué. Es radical porque hunde su pensamiento y voluntad en el análisis inmanente para la acción transformadora, es decir, de lo que es, en la raíz de lo humano, sin ser antropocéntrica, porque no hay nada más alejado. La pedagogía no promueve el antropocentrismo, sino el pensamiento sistémico, complejo, heurístico, especulativo. Es transformadora porque de la naturaleza humana inmanente, es decir, de lo que es, educa para trocar en naturaleza humana trascendente, lo que es deseable y posible que llegue a ser, de lo que somos a lo que podemos llegar a ser. Es racional porque articula fines, medios y valores, un sistema de valores. Los fines son inapelables, inalcanzables y pues el fin último es buscar el bienestar común para todos y cada uno. La valoración de ambos, fines y medios, es el tercer elemento de la razón, fines medios tensados por este sistema de valores. Entonces, el ser humano, que es natura, crea cultura, ahorita vamos también a ver qué entendemos por cultura, y transforma a natura. Y en esta transformación de la natura en cultura, implicamos a futura, y esa transformación, esa intervención no siempre es racional. Entonces ni siquiera a veces es consciente ni ostensible, y tenemos que desnaturalizarla para saber que eso se da para poder intervenir y transformar el rumbo de nuestras acciones. Por eso, este sistema, natura, cultura, futura, a veces no nos damos cuenta de que la futura está ahí comprometida. Entonces, los principios de la pedagogía contemporánea, siempre que nosotras, desde la Red Pedagógica Contemporánea, hablamos de pedagogía contemporánea, es esta pedagogía en específico que tiene principios, fundamentos y naturaleza. La naturaleza ya la revisamos y estos son sus principios. En principio, porque se pueden agregar más, se pueden transformar, se pueden de manera sistémica complementar. Entonces, los principios es la complejidad, la biocorporalidad, la ecosofía, la utopía, la transdisciplina. La complejidad, en su orden replegado, desplegado e implicado, su base es el caos, lo caótico, como la realidad es caótica, ¿no? Y la complejidad nos permite ordenarla y nos permite imponer rajaduras. Por ejemplo, la filosofía, la ciencia, el arte y la tecnología, pues son organizadores de esa complejidad para poder por lo menos estar en condiciones de poder hacer esta complejidad un poco más aprehensible. La biocorporalidad, que es la base material de la existencia, viva, saludable, en movimiento. Y aquí, bueno, ahorita también lo vamos a ver, pero pensamos que estamos en una crisis de percepción y este es uno de los conceptos centralísimos porque el concepto de cuerpo está sumamente ideologizado, escindido, fragmentado y proponemos este concepto de biocorporalidad como un concepto holístico, unificador, que pues es central para el despliegue de la pedagogía contemporánea de cualquier disciplina y de cualquier nivel educativo.
La utopía como un pensamiento terrenable, posible, pero también deseable, porque no todo lo que se puede hacer es deseable que lo hagamos. Esa es la utopía. La ecosofía como el conocimiento y cuidado de sí, del otro no humano y del planeta. Y la transdisciplina para configurar problemas contemporáneos y proponer soluciones también contemporáneas, transdisciplinarias. Entonces, bueno, ya lo dije, aquí está la complejidad, lo replegado, lo desplegada e implicada, la biocorporalidad laica, compleja y radical, natura, humano, cultura, la ecosofía, conocer y cuidar de sí, del otro no humano y del planeta, que también implica cultura, natura, futura, la utopía como crítica cultural y la fantasía para poder proponer un mundo mejor para todos y cada uno como detonante de la creatividad y lo que sí es alcanzable. Y la transdisciplina para solucionar problemas frecuentes, actuales, relevantes y lancinantes, es decir, contemporáneos. Los principios de la pedagogía contemporánea tienen una doble lógica, son autoafirmativos y a la vez son relacionales y tienen una interacción dialéctica. Los elementos, pues cada uno es necesario, pero ninguno es suficiente. Y es eficiente para hacer rápido, bien y de buen modo. Cada principio hace su función orgánica, puede hacer sustitución de funciones y todos comparten la equifinalidad. Te cedo la palabra, Julieta, a partir de aquí. Muchas gracias. Y regresas. El concepto, en principio, como bien dice Mónica, de cultura es producto humano portador de valor. Que aunque parece una verdad de perogrullo, a veces se nos olvida que todas las cuestiones culturales han sido producto del trabajo humano, y cuando decimos todas nos referimos a todas, no a solamente algunas. Y dice, socializar al hombre es hacer de él un trabajador en la magnífica tarea humana, en la cultura, donde cultura abarca todo, desde cavar la tierra hasta componer versos. Esta es una cita de José Ortega y Gasset. Y bueno, aquí tenemos un paréntesis porque de acuerdo a los planteamientos de la pedagogía contemporánea, estamos metidos en una crisis de percepción y por favor no vamos a confundir la percepción con la perspectiva, porque podemos cambiar de perspectiva sin cambiar la percepción. Y aquí de lo que se trata es de hacer realmente un cambio radical en la percepción, no en la perspectiva, porque en la perspectiva podemos verlo de más lejos o de más cerca o arriba y abajo, pero si no cambiamos la percepción, seguiremos viéndolo naturalizado e ideologizado. Y entonces aquí tenemos el problema de que la cultura y la ideología están vinculadas y de alguna manera podríamos decir que están revueltas. Por eso para la pedagogía contemporánea es fundamental utilizar un tamiz que nos permita desnaturar ese vínculo entre la ideología y la cultura, para poder tener una escisión entre lo que es un producto humano portador de valor y lo que es la ideología que ensombrece a la cultura y por tanto al progreso humano. ¿Quieres agregar algo, Mónica? Sí, que precisamente esta crisis de percepción opaca nuestra visión de la realidad y se requiere este tamiz, ¿no? Para poder desnaturalizarlo, como tú ya dijiste. Aquí no sé por qué está. Y entonces vamos a entender, bueno, para esta tarea hemos trabajado sobre 4 fundamentos que a su vez son legitimadores, que son la filosofía, la ciencia, el arte y la tecnología,
pero por eso llamamos esta ponencia con fronteras porosas. O sea, no es que la filosofía corre en paralelo con las otras 3 disciplinas, sino que van siempre acompañándose, pero sí tenemos la obligación de establecer sus límites. Y entonces vamos a ver cómo la filosofía consiste no solo en interpretar el mundo, sino transformarlo y crear conceptos. La ciencia construye, deconstruye y reconstruye la realidad. El arte es este tránsito del intersticio leve a la rajadura impuesta por el arte. Y la tecnología la vamos a trabajar como la matriz de la razón práctica. Y sí hay un problema técnico porque juramos que estaba bien cuando lo hicimos. Sí está bien, ya lo estoy revisando y no sé por qué aquí se ve así. Sí, Pero no sí, importa. como que se Se cortó corta. Ujú. sí, pero bueno, y entonces insistimos en que filosofía es transformar el mundo, no para interpretarlo solamente, y esto es muy importante, que la filosofía es crear conceptos, de tal suerte que cuando la ciencia tiene que acuñar nuevos conceptos, lo hace en su calidad de filosofía, no de ciencia. Y con esto nos apoyamos en la tesis número 11 o 11ª tesis sobre Feuerbach de Marx, en donde dice que los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Y también en la tercera tesis o en la tesis número 3, que dice que los hombres, o sea, los humanos, son producto de las circunstancias y de la educación, y de que por tanto los hombres modificados son producto de circunstancias distintas y de una educación modificada. Esta aseveración olvida que son los humanos precisamente los que hacen que cambien las circunstancias y que el propio educador necesita ser educado, que necesitamos ser educados los educadores. Y por otro lado, ampliando nuestra percepción o nuestro concepto de la ciencia, que es construye, reconstruye, deconstruye la realidad. Y el problema de si el pensamiento humano se le puede atribuir una verdad objetiva no es un problema teórico, sino un problema práctico. Es en la práctica donde el humano tiene que demostrar la verdad, es decir, la realidad y el poderío la terrenalidad de su pensamiento. Y esto va a tener muchas implicaciones incluso a nivel curricular, pero luego vemos si nos da el tiempo de hacerlo. La ciencia construye, deconstruye y reconstruye la realidad. La teoría de la relatividad, dice este autor, es la teoría más hermosa. Y entonces aquí es donde empezamos a ver cómo las fronteras entre ciencia y arte pues son porosas. Si el espacio entero puede extenderse y dilatarse, mejor dicho, la ecuación de Einstein indica que el espacio no puede mantenerse inmóvil, debe estar en expansión y sigue la cita. Una vez más nadie lo cree, pero las pruebas se acumulan hasta que se observa en el cielo la radiación cósmica del fondo, el difuso resplandor que queda del calor de la explosión inicial. La predicción de la ecuación de Einstein es correcta. En suma, la teoría describe un mundo colorido y asombroso donde explotan universos. El espacio se precipita en agujeros sin salida. El tiempo se ralentiza al descender sobre un planeta y las limitadas extensiones del espacio interestelar se encrespan y ondean como la superficie del mar. Y todo esto que iba surgiendo poco a poco de mi libro Roído por los ratones no era una fábula contada por un idiota en un arrebato de furor o el efecto
del ardiente sol Mediterráneo de Calabria, una alucinación sobre el centelleo del mar. Esta era la realidad. O mejor, una mirada a la realidad, algo menos velada que la nuestra ofuscada banalidad cotidiana, una realidad que parece hecha también ella de la materia de la que están hechos los sueños, pero, sin embargo, más real que nuestro nebuloso sueño cotidiano. Y luego ahí aparece una hermosa fórmula y dice, hace falta algo de empeño y esfuerzo, pero menos que el que se necesita para llegar a sentir la enrarecida belleza de los últimos cuartetos de Beethoven. En uno y otro caso, el premio es la belleza y unos ojos nuevos para ver el mundo. Bueno, si esto no es bonito, sale. No, bueno, aquí no se ve lo que habíamos preparado porque en esta plataforma no corre lo que teníamos aquí hecho. Pero bueno, es justamente esta relación sistémica entre el matemático Reis, entre Einstein y entre Beethoven. Y aquí a la derecha tenemos al autor, que es el que los puso a dialogar en un mismo texto. Al arte y a la ciencia en este caso. Y también a la filosofía, ¿no? Porque sin la filosofía pues no tendríamos conceptos, la ciencia no podría operar. Entonces, bueno, pues es una lástima, pero no se Y ve. tampoco tendría sentido, pero además esta figura que tiene este autor maravilloso requirió tecnología para hacerla. O sea, no es solamente la representación matemática, sino que además, pues ya lo veremos, se requiere tecnología para hacer eso. Vale. Y bueno, en esta otra también se movieron todos, pero lo voy a, lo leo, se mueven en esta plataforma como que se cambian los formatos. Otra de las fronteras porosas entre ciencia y filosofía la encontramos en un fragmento de la protesta profesional como universitaria y como individuo de una bióloga de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y dice, deberá recordar siempre que la ciencia sin ética forma tiranos, que la ética sola hace fanáticos y que por lo tanto, como universitaria, es su deber y su derecho combatir la ignorancia, la propia y la ajena, con dignidad y grandeza, fomentando la unidad entre los individuos y la libre expresión de las ideas, sin que por eso dimita de su responsabilidad moral ni abdique de su humanidad. Esto es fundamental porque aquí este juramento no desconoce esa frontera porosa y esa interacción orgánica y ese vínculo entre la ciencia y la ética, que es una disciplina filosófica. Y como dice Kohlberg y Piaget, ¿no? Se puede tener desarrollo cognitivo y no tener desarrollo moral. Para tener el desarrollo moral es indispensable el desarrollo cognitivo. Sin embargo, se puede ser inteligente y una lumbrera y no haber tenido un desarrollo moral. Y eso es algo que justamente por esta fragmentación del conocimiento pensamos que en la formación científica, pues las disciplinas filosóficas son ajenas o son lejanas o nada más son pues algo opcional, ¿no? Sí, bueno, opcional y baladí. Una filósofa muy connotada decía que la filosofía, y lo dijo públicamente, es un ping-pong intelectual y no hay nada más lejos de una noción de filosofía coherente que un mero juego intelectual. El arte aprovecha el intersticio como tradición sociocultural para imponer una rajadura, construye, deconstruye y reconstruye autopoyéticamente la realidad. Si nos da tiempo y a ustedes les interesa, podemos volver sobre este gran concepto.
Y claro, aquí vamos a observar dos ilustraciones que son fundamentales porque son producto del trabajo colegiado que en la red pedagógica contemporánea hemos tratado de promover el trabajo colegiado, regresar a la academia colegiada, porque sus productos son maravillosos. Vean cómo apenas se alcanza a distinguir, pero es una ilustración en donde está una especie, pero en relación con las otras especies, incluso con sus depredadores, pero en su ambiente abiótico que está cargado de vida. Y esto es muy importante porque lo que vale para las especies, para una especie vale para las otras, a diferencia de lo que estamos haciendo con las representaciones de la evolución humana, que es esta. Y aquí es donde el arte está en contra de la ciencia y la ciencia en contra del arte, porque invariablemente hemos encontrado las ilustraciones o el arte representando la evolución, pero vean, siempre como individuos, como si no tuviéramos una reproducción sexual, como si no tuviéramos un ambiente que si bien es cierto que somos cosmopolitas, pero sí tenemos piso y aquí vean cómo hasta flotan estos individuos y además se desplazan individualmente y el humano al igual que casi todos los mamíferos, nos desplazamos en manada, porque esa ha sido la condición para poder sobrevivir. O sea, un individuo solo, y por eso Marx decía que no saliéramos con Robinsonadas, es imposible de sobrevivir. Bueno, salvo ciertas excepciones, pero muy, ¿cómo se llamarán? Muy aisladas. Y justo este tamiz pedagógico del que hablamos antes, pues nos permite ser críticos en este análisis de lo que consumimos y no solamente ser consumidores sin crítica y poder justamente hacer una reflexión escindida de este tipo de imágenes y de arte, que es muy común además. Sí, y hay que tener, o sea, lo que estamos promoviendo en la red pedagógica contemporánea es la alfabetidad visual, la epistemología visual, porque no es cierto que una imagen dice más que 1000 palabras, sobre todo si no tenemos las 1000 palabras para leer, si no tenemos también una información que nos permita decir qué es lo que estamos viendo. Y aquí volvemos a ver cómo hay muchísimas infracciones en la representación, que si bien aquí por lo menos ya hay parejas, no hay depredadores, no hay críos, no hay, en fin, o sea, como que sigue siendo como siempre muy aislante y por lo tanto antropocéntrico, en el sentido que el humano parecería que para el humano es posible sobrevivir solo y eso no es así. Y bueno, el tema con la tecnología, el problema con la tecnología es que su línea de flotación es muy baja. Y entonces, esta línea de flotación nos impide a veces verla. Ya no es el tema, pero tenemos un libro maravilloso que tiene la historia del calzado. Y entonces ahora nos ponemos la anterior, nos ponemos los zapatos sin pensar que es producto tecnológico. La tecnología es la matriz de la razón práctica y es la condición necesaria para que la tecnología exista, es la ideación humana y su expresión concreta. O sea, la tecnología no evoluciona. Lo que cambia es la base material de la existencia humana a partir de efectivamente una ideación de cómo vamos a transformar este mundo. Cada expresión tecnológica es histórica en el sentido de que es un logro humano y se ha tratado de reducir a su dimensión instrumental
y desdibujarla del discurso. Pero además, la tecnología siempre, siempre es el vértice entre el progreso y el peligro de esa tecnología. Desde Platón decía que ante la invención de la escritura íbamos a perder la capacidad de memorizar, pues ya verán. Y hablando de la tecnología, vamos a ver cómo del escalpelo metálico o de roca a la escritura. A la escritura con plumas, que en eso se parecen mucho las culturas, de imágenes o de palabras. Y vamos a ver cómo de ahí hemos transitado en nuestra inquietud humana por conocer la biocorporalidad. Hemos transitado por tecnologías insospechadas, pero porque el criterio de verdad sigue siendo la mirada, lo que vemos, y esta noción de estar ahí para hacer ese corte, esa profundización en este objeto de estudio tan inquietante que es el cuerpo humano, que en la red pedagógica contemporánea ya es biocorporalidad. Y entonces aquí tenemos una cuestión: para poder tallar piedras a mano alzada se requiere o se necesita una visión estereoscópica que permita calcular bien los golpes, una mano capaz de moverse en todas las direcciones con un pulgar oponible y cuyas posiciones permitan que la yema del pulgar toque la yema de los otros dedos, es decir, capaz de efectuar la pinza de precisión. Y 3, un cerebro capaz de coordinar los datos de la vista con los movimientos de la mano y con el plan del artífice. Esto quiere decir que las actividades humanas son racionales en el sentido de que son teleológicas, están impregnadas del telos. Y eso es muy importante que lo consideremos en tecnología. Y entonces decimos que la aspiración humana de conocer la biocorporalidad, inicia con la anatomía que se realizaba en cadáveres de personas sanas que eran ejecutadas. La idea era hacer cortes longitudinales que dieran cuenta del movimiento. Con Vesalio, y estamos hablando ya de ya 1500, la aspiración humana surge de una manera ancestral, tanto en Europa como en América, pero con Vesalio la representación anatómica aparece de pie y con un fondo cultural que le imprime movimiento. Y el movimiento, hay que recordarlo, es una de las invariantes funcionales de la vida. Esta y la conservación de la información. Pero es hasta el siglo XX donde la morfología, ya no anatomía, porque la anatomía es de cadáver, pero la morfología humana, ya en el siglo XX, se puede realizar en cuerpos vivos a través de una tecnología imagenológica digitalizada, sofisticada. Este saber estaba reservado, sin embargo, para los que Para la profesión la médica, profesión médica. de ahí por diferentes formas de ideación se ha logrado el tomógrafo y la ilustración dinámica. Bien, Que no se ve. sí. Y entonces aquí tenemos estas maravillosas imágenes de un texto fundamental que ya ahora está disponible en internet, que se llama De Humanis Corporis Fabrica, que fue publicado en 1543 y que queremos destacar esta inquietud de saber la configuración, la morfología, aun cuando en todavía Vesalio tenía que trabajar en cadáveres sanos. Y vamos a ver cómo en esta inquietud volvemos a reunir de una manera magistral la tecnología, la ciencia, el arte y la filosofía, porque, bueno, esto también lo pueden buscar en internet, pero vean la portada del libro de Vesalio, es una clase de anatomía.
es una clase porque la filosofía del anatomista era mostrarle al mundo su saber. Y a la derecha de esta ilustración vemos cómo hay un gran desarrollo tecnológico para poder hacer este conocimiento realidad comunicable, que es la condición necesaria de todas las disciplinas que quieren ser disciplinas. Si no es comunicable, no es disciplina. Y bueno, aún en la anterior relación, todavía eso estaba vinculado al estamento médico. Sin embargo, con esta nueva forma de ilustración que, claro, requiere una tecnología digitalizada o una tecnología digital, ya es posible para cualquier humano conocer su biocorporalidad humana en movimiento. Y la historia de la cultura física, ay, perdón, pero no terminé de leer nunca, es lo que el humano ha logrado conocer de la biocorporalidad. Y sin embargo, la cultura física ha sido negligida, soslayada, vilipendiada y de alguna forma es un capítulo baladí de la historia de las disciplinas. Sin embargo, ¿qué proponemos? Híjole, y ahí ya no alcanzó a ver. Ah, bueno, es que son las fuentes. Sí, es que, perdón, la verdad es que es un poco frustrante porque preparamos con mucho cuidado esta Uy, presentación y aquí ya se movió todo. Pero bueno, dice, la transdisciplinariedad permite descentrar del estamento médico el conocimiento, el cuidado y la intervención de la biocorporalidad humana, que facilita notablemente la ideación y el diseño de estilos de vida saludable. Solo se puede promover un estilo de vida saludable a partir del conocimiento y el conocimiento pues transdisciplinario que es construido por el trabajo multidisciplinario, porque si bien va a seguir habiendo especialistas, lo que se requiere es ponernos a trabajar juntos desde la inteligencia colectiva y la multidisciplina para poder generar transdisciplina y que todos aprendamos de todos, ¿no? Y sí, bueno, aquí vemos cómo tecnológicamente la ciencia de Vesalio y su filosofía le tardaron 500 años en poderse mostrar a un público que vaya más allá del anfiteatro. Y que es no sé si ustedes alcancen a ver, pero en el extremo inferior izquierdo se ven los planos de resolución de un humano parado y en movimiento, o sea, y además sano. Eso es muy importante. Adelante, Mona. Sí, gracias. Entonces aquí ponemos la humano cultura, porque la cultura es un producto humano portador de valor y la filosofía, la ciencia, el arte y la tecnología la organizan. Sin embargo, esta cultura sin tamiz conserva, transmite y reproduce la ideología y el prejuicio. Y eso se puede ir a un planteamiento curricular y didáctico. Entonces, la formación monodisciplinaria ha permitido profundizar, pero se pierde el sentido de las relaciones dialécticas entre las disciplinas. Los problemas se detectan como conflictos en un ambiente naturalizado. Entonces, sin tamiz, cualquiera que sea, en este caso proponemos el pedagógico contemporáneo, porque además la disciplina filosófica por naturaleza transdisciplinaria, pues es la pedagogía, es la que justamente permite que esas fronteras sean porosas y se interrelacionen y se vinculen orgánicamente. Entonces, si no hay un tamiz y no se desnaturaliza la ideología, que es opaca, que no es perceptible, no es ostensible, no nos damos cuenta que está ahí a menos que la desnaturalicemos. Y para eso usamos el tamiz. Entonces,
Nada más un pequeño Sí, paréntesis. El problema con la ideología es que tiene dos acepciones posibles. Una, que es una percepción ingenua de la realidad y eso podría deberse básicamente a una falta de información. Pero también es un problema de falsa conciencia, lo cual ya no es ingenuo, ya ahí hay una intención, un, un motivo avieso, un propósito avieso. Pero lo que es interesante de trabajar con el concepto de ideología es que su principal función es ocultar que existe la ideología para que aparezca naturalizada a los humanos. y Sí, entonces es muy importante esto, que no lo habíamos mencionado, estas acepciones de la ideología. Y sí, justamente la falsa conciencia es un problema tal vez de información, pero el otro, el de la falsa conciencia, es un problema ético, jurídico y político, sí. y es gravísimo. Ujú. Los dos son graves, sin embargo, uno, bueno, se tendría que contextualizar el problema de la ideología como percepción ingenua de la realidad. Y para ambos, pues se requiere este tamiz pedagógico contemporáneo. Que, ujú. Entonces aquí ponemos el tamiz y podemos eh, mm, atemperar esta conservación y transmisión ideológica. Porque si bien la formación tamizada, que es información con experiencia multidisciplinaria, promueve la configuración de problemas actuales relevantes, frecuentes y lancinantes de los ambientes inmediatos, locales, nacionales, internacionales y globales, y propone soluciones transdisciplinarias. Este tamiz nos va a permitir hacer ostensible la mayor ideología posible, pero no existe una limpieza ideológica total. Es un proceso dialéctico enlodándose y es cambiar la forma de interactuar, de percibir el mundo para ir logrando esa desideologización y por lo tanto promoviendo la transdisciplina también desideologizada. Y bueno, pues aquí llegamos a las experiencias pedagógicas contemporáneas para la innovación transdisciplinaria curricular y didáctica, que nosotras llamamos EPSIS, y que justamente promueven aquí vamos a decir qué son. Voy a abrir acá porque no alcanzo a leer ahí bien. Las técnicas didácticas son actividades que permiten la enseñanza, el aprendizaje y la comunicación de contenidos curriculares. Las experiencias pedagógicas contemporáneas para la innovación transdisciplinaria, curricular y didáctica son actividades académicas problematizadoras que desnaturalizan la percepción ideológica, mecánica y positivista de la realidad y promueven la transformación del entorno inmediato local, nacional y planetario, haciendo ostensibles las fronteras porosas entre las disciplinas expresadas en la praxis. Una de las virtudes de esta sepsis es que justamente permiten el trabajo colaborativo, la inteligencia colectiva y la multidisciplina. Y pues se pueden ampliar, profundizar, transformar, modificar y son potentes promotoras de la creatividad. Y como ya dijimos, si consideramos que la cultura es un producto humano portador de valor, podemos considerar que las SEPSI promueven la creación cultural y no solo la creación, también la transformación cultural, porque la utopía es un tamiz cultural. La utopía cuestiona la cultura contemporánea de la época del utopista y recupera lo valioso. No es quitarlo todo para poner todo diferente, porque eso sería una especie de gatopardismo utópico. Lo que la utopía propone es hacer ostensible lo valioso, recuperarlo y con eso transformar hacia un mundo mejor. Entonces, la sepsis pone al humano a trabajar con un fin utópico,
procurando instrumentos simples, recursos y materiales ecosóficos. Y como dijimos, citando Ortega y Gasset, las sepsis abarcan esta gama tan interesante de la que habla Ortega y Gasset, ¿no? Que la cultura abarca todo, desde cavar la tierra hasta componer versos. Entonces, la cultura abarca la filosofía, la ciencia, el arte y la tecnología, y la cultura física en interacción para justamente promover la transdisciplina. El concepto de biocorporalidad, que es la base material de la existencia, viva, saludable y en movimiento, pues estamos configurados y compuestos por los elementos químicos que se formaron en el Big Bang. Y pues a la pedagogía contemporánea le interesa la biocorporalidad humana, promover la salud en todas sus fases, desde la infancia hasta la decrepitud, pasando por toda esa, pues esas fases de desarrollo, crecimiento y maduración. Siempre tensado por el eros y el tánatos. El eros es lo vital, el tánatos es lo mortífero. Sin embargo, pues hay niveles y la vida, el trayecto vital está tensado entre estas dos potentes pulsiones. Y bueno, pues en síntesis, aquí revisamos brevemente qué es la pedagogía contemporánea, el tamiz pedagógico contemporáneo, la filosofía, la ciencia, arte y tecnología, las fronteras porosas entre estas disciplinas y las experiencias pedagógicas contemporáneas para la innovación transdisciplinaria, curricular y didáctica en lo general. Y pues les agradecemos mucho su atención. Maestra Mónica. Uno de los participantes que está aquí presente tiene preguntas, entonces vamos a escucharlo para ustedes. ¿Dónde me pongo? Ahí está. ¿Se oye bien? Sí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a las ponentes por lo interesante de la presentación y los problemas que han colocado en discusión, porque creo que son problemas fundamentales. Hoy estamos viviendo una crisis de la educación a nivel mundial y en esa crisis no inciden solo los problemas que tiene la educación como tal, sino el cambio tecnológico y social que ha ocurrido y el no estar la educación a la altura de ese cambio tecnológico y social. Creo que estos son problemas muy relevantes. Quería hacer dos preguntas un poco conceptuales, pero que van a dos asuntos que se plantearon al inicio y ahora se retomaron al final, que me parece valida, que son muy importantes para la presentación, pero a mí me motivan cierta inquietud. La primera es el concepto de frontera porosa. Quería preguntar si es similar o lo que están tratando de denotar ustedes con el concepto de frontera porosa es la cualidad que tiene cualquier frontera de ser un punto de cercanía y distanciamiento, o ustedes tienen algo más que quieren decir con frontera porosa que va más allá de la cercanía y distanciamiento que significa cualquier frontera. Me interesó porque el concepto de, o sea, el término frontera porosa se puede usar así en términos muy generales, pero me pareció que ustedes le estaban dando un rango conceptual y que había algo más que yo no había captado detrás de ese planteamiento. El segundo es el tema de la ideología. Esto lo voy a leer para que sea un poquito más preciso. Lo voy a formular en tres preguntas al final, pero el comentario es el siguiente. La ideología es un componente fundamental de la cultura humana y está relacionado directamente con el lado imaginario, que es el mismo lado que permite la creatividad artística, la creatividad de la vida cotidiana y la creatividad de las hipótesis científicas, de la ciencia y de todo el conjunto de las actividades humanas. La ideología está relacionada con todo eso. Entonces, mis preguntas son estas. ¿Cómo podría la ideología ser desnaturalizada si no es nunca naturaleza? Siempre es cultura. Cuando hablamos de cultura, de ideología, siempre estamos hablando de cultura. O dicho de otra manera, ¿cómo podría la cultura ser desideologizada sin perder el imaginario que es la carne, la sal y la pimienta de la cultura? Porque si le quitamos la ideología, le quitamos
ese componente imaginario en una de sus dimensiones más universales. Recordemos que los elementos que nutren la ideología están presentes antes de que existan siquiera las religiones, es decir, en el mundo imaginario del salvaje y demás, en términos así generales. O podría preguntarlo de otra manera, ¿cómo podría la cultura seguir siendo cultura si enajenamos el componente ideológico? Aunque reconozco que ustedes no usaron para eso la palabra enajenación, esa la estoy poniendo yo. Por tanto, ahí puedo estar tergiversando un poquito lo que ustedes querían decir. De nuevo, les agradezco mucho la interesante presentación. Muchas gracias. Mira, por tu tono intuyo que eres cubano, porque ya ves que mi mente es muy sagaz. Sí, Carlos Delgado de la Universidad de La Habana. Ah, qué maravilla, bienvenido. Disculpen que no me presenté. No te preocupes, ya te presentaste. El tema es que la ideología, desde luego, tiene muchas acepciones y también pasa por una forma muy, digamos, combativa de pensar. Pero el trabajo que estamos haciendo con Mónica es desentrañar la ideología en este sentido más fuerte de una percepción ingenua de la realidad, pero esto es por falta de información y eso es un problema lancinante para cualquier pedagogo. Luego, la ideología es falsa conciencia y en ese sentido es, como dijo Mónica, un problema de ética. Por eso nosotros trabajamos con esta idea de la ecosofía como el conocimiento y cuidado de sí, pero en esta forma de pensar particular de la red pedagógica, el otro en la pedagogía no es otra persona, el otro es el otro no humano. Debo concederte la duda, pues, o sea, en mí reconocer que efectivamente una persona sin ideología en el sentido que ustedes lo usan, es decir, sin convicciones, sin una forma delimitada de convicciones, donde no se puede prestar a ambigüedades de que, bueno, hoy soy progresista y mañana soy un poco corrupto y todo eso, sí entiendo que por ahí es tu concepción de ideología. Aquí no. Eso sería más una inteligencia que en la red pedagógica la conceptuamos como una función sintética de la intelectualidad, de la emocionalidad, del sentimiento, es decir, de todo lo que configuraría o en lo que podríamos desagregar lo que llamamos biocorporalidad. Pero efectivamente el problema es que el conocimiento no tiene fronteras, digamos, marcadas en el sentido de que cindas el objeto de estudio científico del objeto de estudio filosófico, porque eso no es así. Eso es siempre como volver a pensar en que la objetividad es objetiva en tanto y en cuanto saquemos al ser humano, que es el que está produciendo el conocimiento, de la escena epistémica. Y ahí es donde no puede ser. O sea, donde sí, bueno, han avanzado mucho los científicos haciendo la ciencia, pero se les perdió la dimensión ética. Y a lo mejor un médico es muy bueno haciendo cierta clase de maniobras, pero si no tiene en consideración que lo que está haciendo intervención es en un humano, pues estamos en problemas. Y entonces aquí el tema está en que por eso buscamos la formación multidisciplinaria, ¿no? Donde sí, vamos a formar en cada una de las profesiones, pero haciendo esta porosidad posible para que también conozca, incluso a comunicar de una mejor manera su disciplina, para que las disciplinas sean posibles. Y claro, o sea, aquí hay una cuestión importante en el sentido de que, claro, que nosotros también tenemos la ideología utópica y que, bueno, en ese sentido también tenemos el trabajo de Lacan en el sentido de que
los registros humanos en el real, el simbólico y el imaginario, que no son, ¿cómo se llamará? Opcionales. Eso se despliega así, nos guste o no. Y entonces, efectivamente, la imaginación o el registro imaginario es lo que la utopía, o lo agregamos a la utopía en el sentido de que, como dijo Mónica, la utopía reúne de una manera magistral la crítica mordaz a la sociedad histórica del utopista, pero también reúne todas las disciplinas, la cultura más importante, para poder, con base en estas dos cosas, proponer imaginariamente, pero no en un sentido de fabulación, sino de consolidación de lo terrenable, de consolidación de un proyecto racional que sea posible, pero como ha enfatizado mucho Mónica, que también sea deseable. Entonces, creo que estamos hablando en la misma línea, concediendo esta diferencia entre la ideología, como la estamos trabajando, y las convicciones con las que un humano puede operar en su vida y ser consecuente con esa operación. Sí, Mónica, adelante, por favor. Sí, respecto al concepto de ideología, sí, como dijo Julieta, hay muchísimas acepciones. Nosotros retomamos el concepto marxista de ideología y para nosotros la ideología es la interpretación del mundo de la clase dominante, que quiere mantener el orden tal como está. Entonces, justamente la pedagogía es dice Julieta, esta rajadura, le impone una rajadura para desentrañar todo esto y poder desnaturalizarlo. Entonces, sí, para nosotras la ideología se transmite, se conserva, se reproduce y la pedagogía es lo que nos permite, pues por lo menos hacer ostensible esa conservación, reproducción y transmisión para tamizarla y atemperarla al máximo posible. Para nosotros, como dijo ella, la creatividad, la transformación, todo esto, pues está más en el lado de lo filosófico, de lo utópico, de lo ecosófico, de lo científico también y de lo tecnológico y lo artístico, porque al final este autor que, bueno, me parece que es Marvin Harris, que dice que el arte y la tecnología están muy vinculados, porque la creación tecnológica pues tiene mucho de artístico también, ¿no? Entonces, creo que ahí podría estar esta confusión, porque sí, efectivamente, pues la ideología tiene múltiples acepciones, pero nosotras en la pedagogía contemporánea es esta la que tomamos, ¿no? La acepción marxista como percepción ingenua de la realidad y como falsa conciencia, y retomamos de Capra esto que dice que lo que estamos en una crisis de percepción, que ese es el problema, ¿no? Central. Entonces la pedagogía lo que quiere es justamente movilizar y desentrañar esta crisis de percepción, pues para poder superarla, ¿no? Sí, mira, me faltó agregar un problema. El concepto de naturalizar es que culturalmente las cosas aparezcan como que así son, como que naturalmente, y que bueno, ya no nos dio tiempo de poner las maldades de la NASA cuando mandaron un dibujito de la humanidad en donde aparece un hombre y una mujer naturales, ¿no? Entonces, él aparece grande y la mujer chiquita. La mujer aparece sin genitales como cualquier muñequita Barbie y, y eso es lo natural, lo que así es. Y por eso está la idea de que no somos producto de la circunstancia, nosotros hacemos la circunstancia. Y eso es a lo que llamamos desnaturalizar. Es decir, que no aparezca como que así está dado naturalmente, porque el despegue cultural del humano no tiene que ver con su despegue biológico. O sea, bueno, sí tiene que ver, pero en el sentido de que no necesariamente es una línea de continuidad nuestra evolución hasta configurarnos como Homo sapiens, y de ahí todo lo demás es natural por especie, claro que no. O sea, y ahí ese es el sentido de la cultura patriarcal que hace que aparezcan todos estos, como dice Mónica, toda esta idea de la dominación y control, del patriarcado,
de los grandes capitales, etcétera, y aparece pues natural que pues las mujeres sean dominadas, que las mujeres con poder sean igual o más malévolas que cualquier persona con poder, en fin, o sea, pero nada de eso es natural porque todo eso lo ha hecho la cultura humana. Es en ese sentido La como desnaturalización, es, ¿no? De lo que no es natural de por sí, pero está naturalizado. Y con respecto a las fronteras porosas, pues es que nosotros planteamos este concepto de frontera porosa porque sí tiene una delimitación conceptual, lo filosófico, lo científico, lo tecnológico y lo artístico, pero también hay muchas vías de interconexión de vínculos orgánicos que también son muy importantes. Entonces, para nosotras las fronteras no están totalmente cerradas. Sí existen, porque es la forma en cómo podemos delimitar lo que es filosófico, lo que es científico, y a la vez es lo que nos permite también, pues, construir y promover lo transdisciplinario. O sea, es un poco por ahí esta idea de frontera porosa. Y también que la frontera porosa, pues, es dialéctica. Ujú. Muchas gracias, Carlos, por tu pregunta y gracias a Julieta y Mónica por sus respuestas. Esperamos haber ampliado más la duda. Esperamos que sí. En el chat, Evelyn López los felicita por su ponencia. Son excelentes como siempre. ¿Alguna pregunta en el foro habrá? ¿Alguna más? Bueno, pues a mí me pareció muy interesante, personalmente me pareció muy interesante porque justamente la mesa pasada hablaban sobre este distanciamiento que hay entre el norte y el sur del país. Hay distintas formas de entender el entorno, hay distintas formas de cómo se están relacionando y pensar en una pedagogía contemporánea que está proponiendo más que imponiendo, creo que podría prestarse a ampliar el panorama tanto del norte como del sur en el país. A mí me hace pensar en que tal vez parte de la problemática que hay en el país es esto, ¿no? Que se trata de colocar una misma pedagogía homogénea cuando existen distintas situaciones o circunstancias que ocurren. Pero bueno, eso es lo que se me ocurre a mí de repente cuando las sí, escucho. pero no, no estaríamos de acuerdo porque las burguesías son transfronteras. O sea, es que pues yo no veo muy bien de dónde sacan que seamos tan diferentes los del norte y los del sur. Si hay tanta pobreza extrema en el norte como en el sur, para el que la quiera ver, y tanta, digamos, tanta opulencia como queramos ver en el norte, en el sur, en el este y en el oeste, no solo de la Ciudad de México, no solo de los estados en México, sino en general de todos los humanos. Eso no quiere decir que esté bien y que justamente eso es lo que queremos ver, que hacer notar. Eso no es natural. O sea, no es natural que haya dominio, porque justamente el Marvin Harris lo que dice es que lo que es natural en el humano es la cooperación. Y esa es nuestra condición de sobrevivir como especie. Marvin Harris y Capra coinciden en eso y desde luego nosotras como red también coincidimos en eso. Pero el problema también que tenemos es que el trabajo colegiado difícilmente se ve con buenos ojos. ¿Quién va a ser el ponente? Pues las dos. Pero ¿quién? No hay dominación. Entonces es muy difícil hacer estas aseveraciones tan tajantes de que el norte y el sur, del centro, el oeste, o sea, no hay, porque las contradicciones son inherentes al humano, no son inherentes, las hemos hecho cada uno de los humanos, esas contradicciones. Sí, y la diferencia
contextual entre el norte y el sur, pues era la forma de solventar las necesidades, pero las necesidades son las mismas. Como ley de vida, son las mismas. Lo que cambia es la forma de solventarlas. Y esa solventación puede ser racional o irracional, o puede ser que ni siquiera se pueden solventar, ¿no? Precisamente porque hay una desigualdad tremenda y una pobreza extrema de norte a sur, y no solo de México, sino de Latinoamérica en general, ¿no? Entonces, Sí, sí, claro. sí, esa es la parte que, como dice Julieta, no podemos naturalizar, ¿no? Sí, claro, totalmente de acuerdo. Más bien mi comentario estaba más enfocado a la forma en la que se entendió el contexto. Se hablaba sobre el paisaje, principalmente, que pues de repente cuando venían las personas del sur de intercambio y se iban al norte, pues era un cambio profundo en cuanto al entorno, porque pues de repente veían todo muy seco, de repente les afectaba anímicamente. Era más en ese sentido. Pero sí, totalmente de acuerdo con lo que comentan. Sí, pero mira, ahí vuelvo al punto, o sea, el problema de la monodisciplinaridad con la que nos forman no nos permite ver los, digamos, las zonas desérticas, semidesérticas, con su riqueza biológica. ¿Por qué? Pues porque si un chiapaneco, y que no todo Chiapas es verde, está acostumbrado a ver hasta el tronco verde, pues supongo que si va a las dunas en donde aparentemente no hay vida, pues claro que va a sentir no, no desolación, sino estupefacción frente a una realidad que no entiende y que justamente la pedagogía contemporánea de eso se trata, y sobre todo con la sepsi es aprender a ver, es aprender a interpretar lo que veo, hacer observaciones largas. O sea, esta idea de que hay un desierto que está muerto, llueve y un solo día salen las flores, no sé qué, y se vuelve a morir. Pues eso no está muerto. Lo que pasa es que, pues a simple vista sí. Y los peces pulmonados, por ejemplo, que surgen de la resequedad de la tierra cuando llueve, pues claro, como para no creer en la generación espontánea. Pero la sepsis nos permiten hacer observaciones largas y no tan, digamos, no tan baladíes como que lo que yo veo es lo que es, porque justamente eso es lo que no es. Así como yo veo las cosas, no son, así es como yo creo que son, y cuando tenemos esa humildad intelectual, pues ya cambia nuestra percepción, porque pues el criterio de verdad, como los ojos y el escalpelo, pues como que ya podría ser superado, ¿no? Al menos en principio. ¿Se trabó? ¿No? Ok. Sí, claro. Entonces yo creo que estaba entendiendo mal cómo o lo estaba interpretando distinto. Y bueno, ya no hay ninguna pregunta de este lado y también no sé si alguien gusta comentar. Okay. Bueno, creo que serían todos los comentarios de esta parte. Les agradecemos mucho su participación. Fue muy interesante escucharlas y sobre todo enriquecedor. Entonces, el seminario les agradece su participación y esperamos que puedan seguir asistiendo al resto de las ponencias. Sí, yo me he estado asomando porque pues tenemos trabajo, pero sí, a nombre de la Red Pedagógica Contemporánea, les agradecemos la invitación y ojalá abramos el diálogo. Nuestros datos están disponibles y muchísimas gracias, doctora Mónica, por la invitación y el mejor de los éxitos para este seminario. Muchas gracias.
Muchas gracias. Me uno a los agradecimientos de Julieta y felicidades por este evento académico. Muchas gracias a todos y todas. No sabemos si nos ve el auditorio, pero eso nos da mucho gusto. Sí, las ve, están proyectadas en con pantallas. ustedes.